actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Buenas tardes, Guillermo García, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos esta entrevista para TV Radio Miami. Bueno, gracias Patricia, es un gusto estar contigo y saludos a todos aquellos que nos están siguiendo por esta pantalla. Así es, y muchos que van a querer deleitarse y conocer esta historia maravillosa de la Confitería del Molino, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir del trabajo que están llevando a cabo, sobre todo en estas épocas tan difíciles de cuarentena y de restricciones? Pero que siguen adelante con toda la pasión que le ponen y el amor por el patrimonio. Así es, Patricia. Sí, yo soy parte de un equipo multidisciplinario que depende del Congreso de la Nación Argentina. Estamos en el área técnica de la comisión administradora, que está constituida por los presidentes de la Cámara del Senado y de Diputados de la Nación y los diputados y senadores que pertenecen a las comisiones de Cultura y Educación, ya que el edificio del Molino ha sido expropiado en el año 2014 y pasó a estar a disposición del Congreso de la Nación y es quien se encarga de su conservación y puesta en valor a partir de julio del año 2018, en que pudimos acceder al edificio y comenzar a trabajar en el mismo. Realmente es un edificio muy significativo para este eje urbano que constituye en plena ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, en el que hay un eje que se llama Avenida de Mayo, que vincula la Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso. Serán unas 20 cuadras, un eje que aparece a fines del siglo XIX, culmina en el Congreso de la Nación con una gran cúpula, y justo enfrente del Congreso, allá por cuando se cumplía el centenario de la independencia de nuestro país, un pastelero, Brena, que había hecho fortuna trabajando en pastelerías de la zona del Congreso, se instala en la esquina de frente al Congreso, las avenidas Rivadavia y Avenida Callao, y allí materializa, convocando a un arquitecto joven, pero reconocido ya, Francesco Gianotti, un edificio en pleno estilo Art Nouveau o Arte Nuevo, que se lo llama también en Estados Unidos, se lo conoce como Liberty, al igual que en Italia, o se lo llama modernismo catalán en Barcelona. Este estilo nuevo, antiacadémico, que se contrapone al estilo académico del palacio que está allí enfrente y de sede del Poder Legislativo de la Nación, de alguna forma fue el homenaje de este pastelero Brena a su desarrollo como comerciante, como empresario en nuestro país, y dotó a la ciudad de Buenos Aires de un magnífico edificio. El Art Nouveau tiene características orgánicas, muy luminoso, con vitrales, gran cantidad de vitrales, elementos de mucho color. No sé si ustedes conocen la obra de Gaudí en Barcelona, bueno, así, con trencadizos, pequeños cerámicos o pequeñas piezas de vidrio que reflejan colores, muchas doradas, y esto lo hace realmente un edificio muy, muy interesante, de la plena Belle Époque, como se llamaban estas primeras décadas de siglo en Buenos Aires, una Buenos Aires que aunque en ese momento en que el edificio se inaugura en toda su esplendor, estaba sufriendo Europa la Primera Guerra Mundial, pero en Buenos Aires era todo festejo, todo jolgorio, y realmente la Argentina era una potencia de la época. Siempre decimos que esta obra que materializa en poco más de un año Francesco Gianotti para Brena, nos lleva más tiempo a nosotros restaurarla del tiempo en que ellos la materializaron, con lo cual había un desarrollo, una tecnología y un ímpetu por el futuro y por el desarrollo, por esa imagen positivista de aquella época, que realmente constituye un jalón dentro de lo que fue la nueva ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí la confitería comenzó a recibir a gente, a abrir sus puertas para realizar fiestas, también para ofrecer una riquísima pastelería, que no solamente se traía de recetas italianas, sino que después se mezclaron con alemanas.
también tenemos también un imperial ruso, ¿no? Que tiene toda una historia. Sí, hay historias, imaginemos que Buenos Aires había recibido desde 1860 y fuertemente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial una gran inmigración de muchos países del este y del oeste europeo. Así que nos encontramos con gente de todo origen posible, que habían encontrado en la pastelería de Brena, también un inmigrante del norte de Italia, una posibilidad de reunirse. Incluso los rusos blancos que se oponían a la revolución rusa también se reunían allí, también se reunían aquellos que discutían luego durante la Guerra Civil Española. También nos encontramos con personajes de la política, de las artes, de la ciencia, del espectáculo. Es innumerable la cantidad de personalidades que durante casi los 100 años que funcionó, digamos, da lugar a una gran cantidad de historia. Por eso el Molino, además de ser un patrimonio cultural, físico, material, también tiene un patrimonio inmaterial o intangible muy interesante, que está dado por toda esta memoria colectiva, estas historias. Hay libros que se han escrito en el Molino, poemas del Molino, tangos escritos por historias sucedidas en el Molino, exposiciones de arte en el Molino, acontecimientos políticos, creación de nuevos partidos que se dieron también su fiesta fundacional en los primeros pisos. En el primer piso está el salón principal, el salón Fumuari, donde han sucedido gran cantidad de acontecimientos de la cultura, y bueno, pudimos comenzar a ponerlo valor hace pocos años. Cuando comienza en realidad la verdadera obra, o sea, empieza a marchar y a mostrar esa maravillosa arquitectura con el trabajo que ustedes están realizando. ¿Por qué espacio comenzaron primero? ¿Por cuáles van a ir? ¿Cómo es ese trabajo que es bastante intenso y difícil, sobre todo por los presupuestos que se necesitan para hacerlo? Es una gesta muy interesante la puesta en valor, conservación del edificio del Molino. Contarles que el edificio del Molino tiene varios subsuelos donde eran fábrica de todos los productos de la confitería, una planta baja con la histórica confitería, un primer piso con salones de fiestas y el resto de los pisos hasta el quinto con departamentos para la renta y departamentos donde habitaba la propia familia propietaria, Brena al comienzo y sus herederos los Roca Tagliata. A ellos es a quienes se le expropia el edificio a partir de una ley del año 2014, y pudimos acceder al mismo el 2 de julio del año 2018, representando a la Comisión Administradora Bicameral del Edificio del Molino, acompañado por los senadores, los diputados, sus asesores y este equipo técnico en el que yo integro. Y así pudimos comenzar un relevamiento, porque al ser un edificio privado, no tuvieron la obligatoriedad de registrar todos su producción, su avance del siglo XX, con lo cual tuvimos que apelar a las redes sociales, a los medios de comunicación, para que la gente que había tenido algún tipo de relación, de haber habitado en el edificio del Molino, de haber hecho sus fiestas de 15, sus fiestas de bautismo, sus casamientos, sus reuniones políticas, bueno, nos fueran aportando documentación, fotografías, historias, memorias y bueno, objetos. Y todo esto en paralelo, en la medida que íbamos relevando, reconociendo el edificio, nos fueron aportando todo este material y logramos materializar, digamos, casi una cápsula de tiempo que nos permitió reconocer en estos años los valores, las formas constructivas, las historias particulares que asignaron a aquellos que habitaron el Molino en todo este tiempo, ¿no? Así que a partir de eso se materializó un plan rector que se llamó RIEM, Plan Rector Integral Edificio del Molino, que contó con el acuerdo y la supervisión de la Comisión Nacional de Monumentos, y a partir de allí iniciamos las tareas de reconocimiento más de detalle, incorporamos un equipo como ya lo veníamos haciendo en el Palacio del Congreso, en que habíamos instaurado un equipo propio de restauradores y de especialistas que pertenecían a la casa y no tercerizábamos este tipo de actividades. Hicimos un equipo de restauración conducido por un equipo de arquitectos y de especialistas en patrimonio inmaterial, y nos capacitamos en el reconocimiento del edificio, y hoy tenemos 40 especialistas de distintas disciplinas que trabajan junto con el equipo técnico, un equipo de 13 especialistas en arqueología que siguen haciendo el tamizado de todos los restos, los residuos y todos los subsuelos y lo que va apareciendo cada vez que demolemos algo, cambiamos algo de lugar y aparece toda una mirada arqueológica, de arqueología urbana, y así vamos recorriendo y reconociendo los valores del edificio y
vamos obteniendo elementos que nos permiten recomponer la historia, entender el pasado y plantear cómo vamos a seguir a futuro recuperando esos valores esenciales que hacen a la memoria y la identidad del edificio, ¿no? ¿Y cuál es la parte de la historia que considerás que es tan importante como para que la gente, recuerdo en 2018, 2019, años en los cuales se pudo realizar el Día Nacional de los Monumentos y la gente acudía a visitar algunos de los lugares que ya estaban abiertos y al que se podía acceder con mucha dificultad, pero la gente pugnaba por entrar y por conocer en qué condiciones estaba esa confitería que amaba, ¿no? De alguna manera? Y bueno, ¿qué historia rescatás o qué relación haces para que la gente tenga ese deseo de verla nuevamente abierta? Bien, como vos decís, cada vez que abrimos, que fueron muy pocas veces, un par de veces al año, con la Noche de los Museos o el Día Internacional de los Monumentos o el festejo aniversario del mes de julio, donde se cumplen algún año de la confitería. No fueron tantas veces que abrimos, pero en todas las veces que abrimos las puertas, fuimos el evento con mayor concurrencia, es decir, la gente, y era fantástico como esos momentos de reencuentro de la gente con sus propias memorias. Muy interesante estos edificios por lo que esta gente está vinculado al mismo, gente que ha trabajado en la confitería, mozos o pasteleros o sus herederos que nos acercaban objetos, historias, memorias propias. Llegó a venir un jubilado pastelero que había conocido a su mujer en la década del 50, allí trabajando en el molino, que había trabajado hasta la década del 60, que había vuelto a España y que no había regresado a la Argentina hasta estos años, y tenía más de 90 años y quiso venir a recorrer el molino y se acordaba la ubicación de los muebles, se acordaba dónde estaban las máquinas, y nos fue muy importante su memoria, su historia, para ir volviendo a entender cómo era la distribución y la producción de aquellos elementos. ¿Y por qué se llamó El Molino? Se llamó El Molino porque hay tres plazas que están encadenadas. La Plaza Lorea, que es muy chiquitita, que era la plaza que existía antes de que se abra la Avenida de Mayo, y ahí estaban los primeros molinos harineros de Buenos Aires, porque la Plaza Mariano Moreno, que está a continuación, y después la Plaza del Congreso, que se abre cuando se culmina la ejecución de la Avenida de Mayo hacia fines de la década del 90 del siglo XIX, son las que articularon la aparición también allí del Congreso de la Nación. Entonces, cuando ellos instalan la primera, ellos trabajaban, eran Brena y Rossi, dos inmigrantes que trabajaron en la primera confitería del centro, que estaba ahí a una cuadra donde está el molino actualmente, frente a esta gran plaza, que es la unión de las tres plazas que hablábamos recién. Entonces toman el nombre, cuando deciden fundar una nueva confitería, toman el nombre del molino por los molinos, el molino Lorea y los primeros molinos de Buenos Aires. Y aparece, bueno, la tercera ubicación de esta confitería, la del centro, la antigua del molino y la nueva del molino, que es la que nosotros estamos trabajando. Entonces ya cuando instauran la torre, colocan un molino, un símil molino de viento, en esta torre que adquiere esta fisonomía para marcar la identidad del lugar. ¿Qué te gustaría mostrar o transmitirle a las personas que van a dar su discurso, de toda esta experiencia que obviamente se suma a tu vida, de este trabajo tan interesante que se realiza en este edificio patrimonial, monumento histórico nacional, porque tenés mucho que ver en el día a día y cómo se va construyendo y reconstruyendo esta confitería del Molino? Mira, yo he trabajado en muchos edificios de valor patrimonial, por suerte, hace 40 años que ejerzo la profesión y cumplo 40 años y siempre me dediqué al patrimonio cultural. Cada memoria, cada edificio es un mundo. Y uno, creo que cuando se para frente al edificio, y esto seguimos un poco el espíritu de Antonio González Moreno, con quien nos conocimos en la década del 90 y trabajó mucho en la recuperación de los edificios de la provincia de Barcelona. Cada edificio te dice lo que quiere ser, si tenés que saber entrar en diálogo con el edificio. Entonces, y uno se va metiendo gradualmente y se va relacionando, y todas estas historias que la gente nos cuenta o que aparecen documentadas, uno las va asimilando como parte de uno y se transforma en parte de su vida. Yo hoy, en este edificio que empezamos a trabajar cuando la ley, destrabamos en diputado de la ley, fuimos a fundamentarla, ahí nos acompañó la Comisión de Monumentos, el ICOMOS y el SICOP, que son organismos vinculados, ONGs del patrimonio a nivel internacional.
nos acompañó la Sociedad Central de Arquitectos, y son edificios que representan esa memoria e identidad local. Entonces te va ganando, y uno se entusiasma con esto, y lo siente parte de uno, es decir, por suerte, esta memoria de intervención que hemos hecho también en el Palacio del Congreso da la posibilidad de que estos edificios persistan con un equipo de restauradores que continúe garantizando la preservación a futuro. Porque en los edificios en los que me ha tocado estar y llega el momento de entregar el edificio, uno es como que se desprende de un hijo, claro, ¿no? De algo que ya es parte de uno. Entonces, por suerte, en esta memoria uno sigue vinculado, el equipo técnico va a seguir garantizando que no haya que volver a restaurar a futuro estos edificios, pues se va haciendo una conservación preventiva. Eso realmente es una alegría de que se haya instaurado esto en el ámbito del Congreso de la Nación. Y por el otro lado somos conscientes de la impronta que significan estas intervenciones, no solo para el propio edificio, sino para el valor que la gente le va adjudicando a los edificios históricos, ¿no? Creo que el Molino ha significado de alguna manera, es quizá el edificio con más prensa en este momento en Buenos Aires. Así es. La gran cantidad de notas que se hacen justo al edificio y cómo los periodistas van encontrando esa relación que ha tenido la gente y su historia con el edificio. Por eso creemos que este edificio realmente es uno de los que quizás mayor patrimonio inmaterial presenta, además de lo que es el patrimonio material, pero hay una relación con la gente muy solidaria y muy fresca, muy directa, y la gente que tuvo algo que ver con el Molino viene y se emociona y llora en el Molino cuando ve que está recuperando su esplendor. Y uno se va contagiando de esto, la verdad, y le va teniendo cariño a estas piedras inmateriales que van tomando vida gradualmente en la medida que uno les va recuperando su brillo y su dorado y su oro a la luz del sol. También va sacando el polvo de las historias y va siendo, digamos, depositario de las alegrías de otros, ¿no? Así que a mí me encanta, y a todo nuestro equipo, cuando abrimos para la noche de los museos o el Día de los Monumentos, los guías somos nosotros, no traemos guías externos, sino que nuestros restauradores se ponen en sus mejores galas para atender a la gente y le cuentan con mucho cariño la tarea de todos los días, y mostramos la producción de nuestro equipo, y vamos logrando esa mística de lo que significa trabajar juntos por la memoria, y sabemos que va a quedar ese legado para las generaciones futuras, ¿no? Y esa es la gran alegría, que uno trabaja con elementos inmateriales, pero que están cargados de una fuerte identidad y de una fuerte memoria, y esto nos hace felices. Yo creo que y nos vinculamos con la felicidad de aquellos que redescubren. Gente que hacía 40, 50 años no volvía al edificio, se emociona, llora y nos cuenta sus anécdotas más íntimas vinculadas al edificio. Y esto es una gran alegría. Y saber que uno está en esta línea, la verdad que es muy grato. A esta altura de la profesión y de la vida, es muy grato ver cómo otros valoran. Y creo que es una posibilidad también que en nuestro país y en otros lugares se comience a valorar la memoria que depositan las generaciones sobre estas piedras del pasado, y que son parte de quienes somos y que deben ser conservadas para que sepamos hacia dónde queremos ir todos juntos, ¿no? Creo que esto está bueno. En síntesis es eso. Guillermo, este recorrido por la Confitería del Molino va llegando a su fin, y quiero agradecerte inmensamente tu presencia y que nos hayas contado cosas tan interesantes de esta historia de los dos italianos que llegaron aquí un día a la ciudad de Buenos Aires para construir un sueño que llevó muchos años y que hoy ustedes están poniendo otra vez en nuestra ciudad. Están restaurando para devolvernos ese patrimonio que vamos a valorar precisamente por conocerlo, porque todo lo que se conoce se valora. Muchas gracias, Guillermo. Te espero en otra entrevista aquí en TV Radio Miami. Las notas del arquitecto Guillermo García pueden leerse en www.caminosculturales.com.ar. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.